Carmen es una maquilladora excelente. Y nuestra mejor vendedora. Doy fe. Qué bien está saliendo todo, ¿verdad? Eso parece. ¿Quién lo iba a decir hace tan solo unas horas? Acérquense un poco más. Un poquito más. Por el éxito de este nuevo producto y porque todos los anhelos se cumplan algún día. Siento si lo que te he dicho antes sobre Carmen te ha molestado. No, no te preocupes. Si es que es verdad, Carmen es la que vende mejor. Tú eres la única que no ha pasado por nuestras manos. No sé, ¿qué me harías? Yo te aplicaría un poquito de maquillaje aquí, en el pómulo. Pero muy ligero, porque tienes un brillo especial en la piel. Y sería una pena taparlo. Fina, creo que debería contarte algo. Jaime y yo estamos buscando un bebé. ¿Estás bien? Claro. Bueno, a ver, me ha sorprendido un poco. Pero al final fui yo la que te animé a que buscaras algo que llenara el hueco. Sé que va a ser un gran padre, pero si fuera libre no le elegiría para acompañarme en esta aventura. Elegiría a la persona con la que descubrí el verdadero amor. A Fina. La añoro y sobrevivo sin ella, conformándome con el recuerdo de su olor y el calor de su aliento. Pues está buscando un hijo con su marido. Se me abrió la tierra bajo los pies cuando me lo contó. Igual yo algún día también quiero ser madre, ¿sabes? Pero para eso tendría que casarme y dejar de ser yo. Y si quiero ser fiel a mí misma, pues nunca voy a poder formar una familia. Estaba en el coche y le dio un infarto. Por suerte, la doctora y yo pudimos atenderle a tiempo. Parece que la cosa es grave. Los médicos han sido muy claros. Puede ser cosa de días. Pero los médicos se equivocan muchas veces. No me puedo imaginar lo mal que lo debe estar pasando Fina. Mi corazón se encoge al pensar en la marcha de Isidro. Y no sé cómo Fina podrá recuperarse de un golpe como este. Lo que más me duele es no poder estar a su lado de la forma en la que a mí me gustaría. Marta. Siento mucho lo de tu padre, no me lo quito de la cabeza. Ya, es que yo no sé cómo asumirlo. No puede ser que se muera Marta. No puede ser. Está bien. En casa va a estar muy bien cuidado. Y si sucede cualquier cosa, te avisamos enseguida. Yo estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas tomarte un tiempo en la tienda, también tienes mi apoyo. ¿Lo sabes? Sí, se lo sé. Y si es verdad y se muere en cualquier momento. No pienses en eso. Marta. Te estaba buscando. No te he visto salir esta mañana de casa y estaba preocupada. Ya te dije que puedes tomarte el tiempo que necesites sin pedir baja. No va a hacer falta. Pero te has visto la carita que tienes. Se nota que no has pegado ojo. Al final, lo que no quiero es que ahora te pongas enferma tú. Ya sabes que me tienes para lo que necesites. Es el anillo de boda de madre. Padre, ¿qué hace? Toma. Quiero que lo guardes con el de tu madre. No, usted tiene que seguir luchando. No se puede rendir. ¿Me escucha? Mira, al final eso ya no depende de mí. Os guste o no, ha llegado mi hora. ¿Qué haces ahí? Fina, ¿qué te pasa? Se muere y no puedo hacer nada por evitarlo. Ven aquí. Lo sé, no es justo, pero piensa que tu padre ha vivido una vida plena. Y tú también lo harás. Yo no puedo hacer nada si no le tengo a mi lado, Marta. De verdad. Se me parte el corazón viéndote así. Si pudiese hacer algo, cualquier cosa para evitar tu sufrimiento, créeme que lo haría. Ya lo estás haciendo.
Te vi en el almacén, Marta. Ya te lo he dicho, me quedé allí Te por... vi con Fina. ¿Sois amantes? ¿Qué dices? ¿O es que vas besando así a todas tus empleadas? ¿Te gustan las mujeres? ¿Desde cuándo lo sabes, Marta? Nunca ha habido otra mujer antes. Ella es la única que, estando con ella a solas, descubrí algo que nunca había acabado de entender, pero que de alguna manera siempre había formado parte de mí. Siempre pensé que lo que sentía por ti era amor. Pero cuando me enamoré de Fina me di cuenta de que era otra cosa. Era admiración, cariño, respeto. Lo que llamamos amor lo he descubierto con ella. No es algo que yo haya buscado, no. Yo no quise que ocurriese. Pero a veces simplemente las cosas ocurren sin pedir permiso. A veces el amor llega sin avisar. Y por lo que vi en el almacén, sigue más vivo que nunca. No. Fina y yo ya no estamos juntas. Intenté de veras escribirte una carta, contártelo todo. Pero fui una cobarde y lo siento. ¿Te das cuenta que exponerme podría destrozarme en la vida? Te tengo que recordar el mundo en que vivimos. Tú me has destrozado la vida a mí. ¿Y crees que yo no estoy sufriendo, no? Jaime, vivo aterrada ante la idea de que me descubran y me destierren. ¿Acaso crees que tu padre no tendrá nada que decir cuando se entere? ¿Qué dices? Mi padre jamás puede enterarse de esto. Me temo que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, Marta. ¿Qué estás diciendo? ¿Desde cuándo te importa a ti lo que yo diga? Jaime, ¿me estás amenazando? Que Jaime nos vio besarnos. ¿Qué? Encima fui yo la que te besé. ¿Cómo puedo ser tan idiota? Las dos somos responsables de esta situación. No nos puede estar pasando esto de verdad, Marta. No nos puede estar pasando. Te he destrozado la vida. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a decir algo? No lo sé, pero nunca le había visto así. Y he tratado de convencerle de que tú no estás enamorada de mí, ni yo de ti. Que solo fue una historia puntual del pasado y que lo nuestro está acabado. Y que en realidad es a él a quien amas. He hablado con un colega, cardiólogo. Acaban de descubrir un nuevo tratamiento para dolencias cardíacas. No es una cura definitiva, pero alarga la vida del paciente y mejora la calidad del tiempo que le quede. El tratamiento es muy costoso. Pagaré lo que tenga que pagar. No pasa nada. Aunque me tenga que empeñar. ¿Han pensado algo sobre el tratamiento del Dr. White? Adelante, pídalo. Una vez que lo pidamos, habría que pagarlo. Por eso no se preocupe. No voy a dejar empeñada a mi hija total por unos meses más de vida y a saber en qué condiciones. Isidro, la decisión final es suya. Pero usted le aconseja que luche, ¿no? Eso no me corresponde a mí, Fina. ¿Y este es el doctor que se supone que vela por la salud de sus pacientes? ¿Cómo estás? Pues desesperada. Sobre todo porque mi padre ha rechazado el tratamiento experimental. Pero en cuanto mi padre se negó, Jaime reculó. Y aceptó su decisión, así sin discusión. ¿Tú te lo puedes creer? Tu padre tiene derecho a... Ni siquiera insistió lo más mínimo, Marta. Que no me lo perdona. No me perdona nuestro beso. Y por eso va a condenar a muerte a mi padre. No puedes estar hablando en serio. Pues claro que estoy hablando en serio. Porque mi padre se va a morir ya mismo. Y va a ser por mi culpa. No. Va a ser por mi culpa. Eso no es verdad. Fina. No podemos dejar que Isidro muera si está en nuestras manos salvarle. Cueste lo que cueste. Lo que pasa es que es muy orgulloso como para pedirlo. Que no quiere que su familia se endeude el resto de su vida por él. Nadie puede asegurar un resultado óptimo. Pero podría llevar una vida normal. No sé qué sentido tiene luchar contra la naturaleza poniendo parches y más parches. Por favor, ¿cómo puede salvar así de manera tan fría? Tiene una hija, ama la vida. Y hay una hija que tiene mucho que opinar. Ella es la que más tiene que decir. Llama a tu colega y dile que queremos el tratamiento. ¿Y si Isidro se sigue negando? Eso lo soluciono yo. Ya has oído a mi padre. Le ha salvado la vida a mi padre y de paso me ha devuelto la mía. Marta, es que no me lo puedo creer. Sé que tú has tenido mucho que ver en todo esto. Y también sé que te debe haber costado alguna bronca con tu marido. Últimamente nos estamos acostumbrados a discutir, así que no pasa nada. Ahora mismo vivimos al borde de un abismo. Tenemos que estar preparadas para lo peor. No lo voy a permitir. Para que las dudas o los celos no vuelvan a la cabeza de Jaime, lo que pasó en el almacén no puede volver a repetirse.
Por el bien de las dos, deberíamos poner distancia definitiva. Sí. Será lo mejor. Que yo no puedo más, estoy harta, Carmen. No puedo más, de verdad. Yo no sé cómo voy a olvidarla. Yo creo que cuando mi padre se recupere, yo me tengo que ir de aquí y olvidarla para siempre.